Bueno, para esta actividad 4 entonces se pide hacer una ballesta con su proyectil o en caso de que ustedes no tengan la ballesta o no puedan desarrollar así su ballesta, entonces pues hacemos un arco, ¿cierto? Un arco y a ese arco pues le utilizan la flecha, que nosotros también conocemos muy bien eso. La idea es tener un proyectil para poderlo lanzar con unos ángulos específicos. Entonces, aquí recuerden, si tenemos la flechita o tenemos el proyectil o la ballesta o el arco, entonces lo que nos está pidiendo en el ejercicio es el ángulo con el cual nosotros colocamos la flecha o el proyectil. En este caso, por ejemplo, aquí estaría con el eje X, ahí la flecha estaría en un ángulo de 0 grados. Pero si colocamos, supongamos la ballesta o el aro ya así inclinado algo y sale la flechita así, lista para dispararla, entonces este es el ángulo. Aquí sería el eje X, ¿cierto? Y aquí está el ángulo que nos están a nosotros mostrando para comparar. Ahí en ese caso, pues al soltar, tiene que venir esta flecha o este proyectil y caer. Bien, sí, entonces según el ángulo, tenemos que ver qué va a suceder entonces, a dónde llega la flecha o a qué altura llega la flecha, para que podamos contestar las preguntas que tenemos. Otro, entonces ustedes colocan ya con mayor ángulo, ¿no es cierto? Entonces con mayor ángulo colocan la flecha, esta saldría aquí, por ejemplo, la flecha o el proyectil de la ballesta. Este sería el eje X y aquí este ángulo es el que uno debe tener presente acá. Siempre ese ángulo lo tenemos pendiente desde el eje X. Y entonces para recordar sobre los ángulos, vamos a recordar sobre los ángulos acá. Tendríamos aquí para el eje X, tendríamos acá el eje Y. Si la flecha o el proyectil está acá, eso es ángulo 0. Ya acá se mueve un poco más, entonces este ángulo ya está de 10, de 5 grados, de 15 grados. Aquí pasando exactamente por estos puntos es un ángulo de 45 grados, de acá hasta acá nos daría 45 grados. Ya este es mayor de 45 grados. Según como coloquemos la flecha, entonces el ángulo siempre se mide desde acá, desde el eje X hasta allí. Lo vamos colocando ahora por aquí la flechita, entonces va creciendo el ángulo, ¿sí? Y si colocamos la flecha aquí, ya quiere decir que se hizo un ángulo de 90 grados de acá con este. Y ahora sí, entonces las preguntas que están haciendo. La primera, ¿qué relación encuentra entre el ángulo de lanzamiento y la distancia alcanzada por su proyectil? Muy bien. Entonces aquí es donde se le está pidiendo a usted que usted mire lanzando su flecha o lanzando su proyectil, si lo coloca a 0 grados, hasta dónde llega ese proyectil. Si lo coloca un poquito más, por ahí 10 grados, a dónde llega su proyectil. ¿Qué distancia hace acá en el eje X? Si lo coloca aquí de 45 grados, ¿hasta dónde va a llegar? Si la coloca un poquito más de 45 grados, ¿a dónde va a llegar? Entonces esa es la relación que le están pidiendo ahí, que escriba qué sucede si entre más el ángulo, qué sucede entonces, si llega más lejos o llega más cerca, o en qué ángulo puede que llegue más lejos. Para la segunda pregunta, ¿qué relación encuentra entre la altura y el ángulo de lanzamiento del proyectil? Lo mismo, si usted lo envía con un ángulo de 0 grados, qué tan alto llega ese proyectil o esa flecha? Si ya lo envía
con un ángulo de 10 grados, ¿qué tan alto está llegando? Si va con un ángulo de 45, ¿será que llega más alto? O con un ángulo de 60, llega más. Bueno, precisamente entonces ahí la relación. O sea, la relación es que usted diga entre más ángulo, más altura, o entre menos ángulo, más altura. Bueno, tener ahí según lo que usted observe en su experimento. Para la tercera, considera que a un ángulo de 90 grados el movimiento de un proyectil es parabólico. Recordemos que un movimiento parabólico tiene movimiento en el eje X y movimiento en el eje Y. Y entonces le están diciendo, si usted coge ahora la flecha, apunta hacia arriba, hacia arriba, mejor dicho, con la flecha en un ángulo de 90 grados, porque recuerde que siempre medimos con este eje X. Aquí está el ángulo de 90 grados. ¿Será que se describe un movimiento parabólico al apuntar hacia arriba? Según eso, entonces se tendría que ir por todo el eje Y y volver a caer por el eje Y, ¿cierto? Entonces ahí lo analiza y dice sí o dice no, no se genera un movimiento parabólico. Cuarto, ¿cuál es el intervalo de ángulo que debe tener un proyectil para que éste tenga un movimiento parabólico? Cuando nos preguntan un intervalo, tenemos que dar ángulos que se empiezan en un punto y terminan en otro punto. Por ejemplo, podríamos decir que de 0 grados hasta 45 grados se forman parábolas. O podríamos decir que de 0 grados hasta 60 grados se forman parábolas. O de 0 grados hasta 90 grados, al hacer un lanzamiento de 0 a 90 grados siempre se forman parábolas. Entonces es usted escoger el intervalo, decir de tal hasta tal, o desde 1 grado hasta 89 grados se forman parábolas. ¿Sí? Entonces ahí es para contestar esa actividad número 4.